El del turbante es Maimónides, un filósofo judío, árabe judío de la Edad Media. Y la historia realmente es que en el Hospital Santo Tomás, donde existe el único servicio de trauma debidamente organizado en el país, la comunidad judía panameña, al principio por lo menos, porque ya no, fueron uno de los grandes propulsores de, de que este servicio existiera por razones que son bien muy interesantes, pero que no tenemos tiempo de discutir ahora. Pero bueno, sí, un poquito. Una señora de la comunidad judía le pegaron un tiro en un mall en Miami y la llevaron a un centro de trauma, al Ryder Trauma Center en Miami, en donde la atendieron y le salvaron la vida. Ellos quedaron supremamente impresionados con la atención que recibieron en ese centro de trauma y entonces vinieron aquí a Panamá y como tienen dinero, eh, se acercaron a las autoridades de salud y dijeron que querían promover la creación de algo parecido a lo que tenían allá en Miami. Y eso fue ya hace como casi 10 años probablemente. Se empezó a crear, a organizar esto. El único requisito que ellos pusieron fue que querían que se llamara Maimónides. Y por eso el servicio de trauma del Hospital Santo Tomás se llama Servicio de Trauma Maimónides. Eh, la realidad es que realmente la comunidad ya como que se ha desentendido un poco el asunto y esto sigue total y absolutamente bajo la tutela del patronato del Hospital Santo Tomás y el Ministerio de Salud. Y lamentablemente, como vamos a discutir un poquito ahora, lo que comenzó como una idea de crear un sistema de trauma, por lo menos en la ciudad de Panamá, no pasó. Y lo que ha ocurrido es que única y exclusivamente tenemos un servicio de trauma. O sea, si usted llega al Hospital Santo Tomás, usted va a recibir los servicios de un servicio de trauma. Si usted llega a algún otro hospital de la ciudad, ni hablar de la República, usted va a recibir lo que hay ahí, pero no existe, que era el plan original, lo que se conoce como un sistema de trauma, o sea, un sistema interconectado en que los pacientes fueran priorizados, trasladados y atendidos de acuerdo a niveles de complejidad, el, en el cual supuestamente a la cabeza iba a estar el servicio de trauma que se iba a crear en el Hospital Santo Tomás, que se creó en el Hospital Santo Tomás. Así que bueno, ese es un poquito de un antecedente histórico. La charla originalmente se llamaba, esta charla yo la daba en un par de lugares más, la charla originalmente se llamaba ¿Qué hay de nuevo en trauma? Y yo le puse de viejo, porque básicamente, ahora este es el título que discutiéndolo con el doctor Victoria decidimos ponerle, aunque, y ustedes van a ver que todo esto lo vamos a discutir, pero quizás no está así como que, bueno, esto es el cuarto de urgencia, esto es el salón de operaciones y esto es la unidad de cuidados intensivos. Pero sí vamos a hablar de algunas tendencias nuevas. Lo primero que quiero decirles yo, esta obviamente no es una charla oficial de su curso de cirugía. Esto, lo que nosotros vamos a hablar ahora es un nivel bastante más alto del nivel de lo que se maneja a nivel de facultad de medicina. Así que no se mortifiquen mucho por eso. Yo no creo que el doctor Victoria me va a pedir que yo le dé preguntas sobre este tema, porque realmente son cosas que se manejan a nivel ya, ni siquiera de internos, sino de residentes de cirugía. Lo que sí es que yo recuerdo que cuando yo era estudiante de medicina en la facultad, igual que ustedes, hace muchísimos años, cuando empezamos el curso de pediatría, el, una de las primeras materias del curso era retraso mental. Entonces yo me fui a mi libro, el Nelson, que tengo entendido que todavía es el texto de pediatría, y me puse a leer el capítulo de retraso mental. Y me pasé como 3 o 4 horas leyendo un montón de cosas, entre las cuales había un énfasis impresionante en fenilcetonuria como una causa de retraso mental. Y como yo no sabía nada de nada, yo pensé que la fenilcetonuria era una cosa que estaba por todos lados y que había un montón de gente por ahí, que había un montón de problemas de retraso mental relacionados a fenilcetonuria.
Después de muchísimos años de estar practicando la medicina, todavía no he visto un solo caso. El punto al que voy es que cuando haya algo aquí, en esta charla, que sea realmente muy importante, yo se lo voy a decir. Cuando yo estuve en la facultad, nadie nunca me dijo esto es lo importante, esto no es lo importante. El tema, la situación era básicamente, aquí está el libro, estúdiatelo. Y ya, se acabó. Yo creo, espero con esta charla darles un poquito más de orientación en cuanto a las cosas que son realmente importantes, porque como les dije al principio, no es una charla del nivel de los estudiantes de medicina. Entonces, bueno, esto es algo que yo puse antes de 1989, lo que aquí había en Panamá, básicamente con respecto a trauma, era choques de carretas, duelos de espada. Yo recuerdo que esa era la época en que yo hice la residencia y para nosotros el trauma cerrado era leve, el trauma penetrante era básicamente apuñalado. Y me acuerdo muy bien que lo que nosotros más temíamos eran las fiestas de Panamá Viejo, porque aquello se volvía como un festival de espadachines y nos llegaba un montón de gente apuñalada. Eh, Heridas por arma de fuego casi nunca veíamos. Pero después de 1989, después de la invasión, estoy seguro que probablemente ninguno de ustedes había ni siquiera nacido, eh, que la cosa cambió. Quedaron en el país un montón de armas que fueron repartidas o robadas, todo el mundo estaba armado, había gente, montones de gente con AK-47 en su casa, y empezó entonces a aumentar considerablemente las heridas por arma de fuego, al punto de que nosotros pasamos en el Santo Tomás de ver quizás un paciente avaliado cada 15 días a ver a uno o dos pacientes todos los días. Eso poco a poco fue bajando, pero el trauma penetrante ahora está más relacionado es al narcotráfico, en los cuales la intención de los que van a atacarse los unos a los otros no es robar, es matar. Entonces, antes la gente le iban a robar y le pegaban un tiro. Ahora a la gente la quieren es matar y le pegan 5. Y son dos cosas completamente distintas cuando llega un paciente al hospital que tiene una herida de bala y otro que tiene 4 heridas de bala. Las lesiones son obviamente enormes y son supremamente más difíciles de tratar. La otra cosa que pasó fue que alrededor del año 2000 empezaron las autopistas y recientemente vi un video de una de estas cámaras de vigilancia que que captó el momento del accidente de un paciente que yo atendí. Y yo me puse a pensar, esto jamás hubiera podido pasar cuando yo era residente, porque ocurrió en la carretera interamericana y en un camión yendo en alguna dirección, en sus dos paños, a toda velocidad, pierde el control y se va completamente al otro paño, en donde viste a este pobre carrito, mata a 2 de los 3 tripulantes, solamente queda el que yo atendí. Y eso antes de que existieran las autopistas, eso jamás podía pasar porque teníamos una carreterita que iba de una en una dirección, otra en otra. Así que, como ha pasado en todas partes, hemos progresado, pero han aparecido cosas producto del progreso que antes no veíamos. Y esto lo pongo nada más como un chiste, porque cuando yo era residente, estos eran los nombres de nuestros gángsters locales más famosos. Mango Verde, Media Luna, Chino Negro, toda esta gente la mataron en mi época. Pero ahora tenemos otra cosa, ahora tenemos el pandillerismo y tenemos los niños malos, Evolution, Calor, etcétera, etcétera, los toca y muere, y todo esto ustedes lo van a ver en los hospitales porque el domingo estaba el turno y tuve que ir a la medianoche a operar a un muchacho que le pegaron un tiro, le pegaron 2 tiros, y cuando llegué lo primero que me llamó la atención es que habían varios policías alrededor y uno de estos tenía una cosa que parecía como una bazooka. Era un arma de fuego, pero más grande que él. Y ese era el que estaba cuidando por si acaso no llegaba alguien a ver cómo remataban a este o qué, porque este hombre ya era la segunda vez en su vida que le pegaban un tiro.
De manera que esas cosas ocurren. Pero vamos a la parte clínica, un poquito. Vamos a la parte de la epidemiología en Panamá. El trauma es la tercera causa global de muerte. Esto es pre-COVID. Ahora mismo con COVID estas cifras han cambiado, pero yo espero que en algún momento vuelvan a ser similares a esto. Es la causa de muerte que muestra el mayor aumento en la tercera edad. Esto es importante porque siempre hablamos de que el trauma es una enfermedad de los jóvenes, pero lo cierto es que hay ahora muchos viejitos sufriendo trauma y están más relacionados a caídas. Los viejitos se caen mucho y hay muchos más viejitos que antes. Todavía es la principal causa de muerte desde los 5 hasta los 59 y hay alrededor, de nuevo, esto es pre-COVID, pero esto debe volver así, a ser así. Alrededor de 2.000 muertes al año en Panamá por trauma. Eso significa 5.5 muertes por trauma al día en la República de Panamá. O sea, 11 muertos por trauma cada 2 días. Estamos hablando de toda la República. Hay gente que se cayó de una escalera, hay gente que tuvieron accidentes automovilísticos, pero lo que creo es que no es una cifra despreciable. Hay que ver exactamente que es bastante gente que se está muriendo todos los días por problemas de trauma. Entonces, lo nuevo, el centro de trauma, el sistema de trauma, eso es lo que les hablé al principio. Esto es algo que se ha tratado de hacer. Nos hemos quedado en una especie como de centro de trauma con pita. O sea, es un centro de trauma como a lo panameño. Tenemos un servicio de trauma en el hospital Santo Tomás, pero no tenemos realmente un centro de trauma, aunque se brindan muchísimos servicios que ustedes ahora vamos a dimensionar. Lo que no hicimos y que es crítico y es mortal para mucha gente es hacer un sistema de trauma. El sistema de trauma realmente es integrar los distintos hospitales que están dentro de ese sistema y ponerlos a trabajar de una manera conjunta. Este es básicamente un índice de lo que vamos a hablar. La otra cosa que ha cambiado mucho es los estudios de imágenes. Cuando yo hice mi residencia esto no existía. El ultrasonido empezaba a ser utilizado. Pero ahora muchísimos pacientes, y ya yo ni peleo esto, pero muchísimos pacientes llegan al cuarto de urgencia y antes de que yo los vea, ya los médicos del cuarto de urgencia le ordenaron el famoso Politac, que es básicamente una tomografía de pies a cabeza. Entonces, eso es muy bueno, es costoso. La radiación a la que se somete un paciente cuando se le hace una de estas cosas es significativa y en niños pues se trata de ser muy eh, mesurado a la hora de hacer tomografías de este tipo. Pero en términos generales es muy bueno. El único problema es que si ustedes lo buscan por costos, probablemente una politomografía de una persona, incluyendo cerebro, cuello, cabeza, tórax, abdomen y pelvis, el costo real, aún en el Santo Tomás, aunque el paciente no lo paga, el costo real probablemente es como de $2.500. Entonces, cuando lo pones a tratar de ver, bueno, ¿y cuál es el costo, la costo-efectividad? ¿Cuánto? Ya hay como que se pierde un poquito la ventaja de hacerlo y quizás debemos ser un poquito más clínicos y menos dados a ordenar la politomografía en todos los pacientes. Pero para nosotros los cirujanos que atendemos pacientes, pues esto ya se ha convertido casi en un no tema, porque cuando nos llaman ya se hizo. Son decisiones que se están tomando más que todo en el cuarto de urgencia. El ultrasonido por médicos del cuarto de urgencia es algo que no existía. Ahora, no todos, pero hay una buena cantidad de médicos que hacen ultrasonidos en el cuarto de urgencia. Todavía no son suficientes. Lo que sí se ha logrado, especialmente con los residentes del Hospital Santo Tomás y con los residentes que rotan con nosotros en el servicio de trauma, es que todos los residentes de cirugía y de especialidades afines que rotan por ahí aprenden a hacer el ultrasonido FAST, que ahora lo vamos a ver y que es algo que probablemente ustedes van a tener exposición a esto y que van a aprender a hacer porque es muy fácil, como vamos a ver ahora. La otra cosa, el otro tema es el tema del control de daños. Esto lo veremos más adelante, en un momentito, y el manejo no operatorio y el manejo transfusional.
Entonces, al principio, ¿qué es lo que pasa? Estas guías son bien viejas, son del 2011, ya tienen 10 años. Y no es para que ustedes se lo aprendan, pero simplemente para llevarlos por una especie de paseo por cómo se deben hacer las cosas en un sistema de trauma. Y básicamente lo que nosotros estamos buscando aquí es ver, oye, ¿cuántos son ustedes? 58. Son 64. ¿Ah? ¿Cuántos estudiantes es el grupo? No, pero somos 64 estudiantes. 64. ¡Wow! Ujú. Bueno, ok. No importa. Cuando yo era estudiante éramos 90. Pero eso no importa. Entonces, miren, esta es como lo propone el Colegio Americano de Cirujanos para tomar una decisión si el paciente debe ser llevado a un centro de trauma. Acuérdense que nosotros no tenemos centro de trauma. Tenemos un servicio de trauma que es lo que más se le parece a un centro de trauma, pero la gran mayoría de la atención de pacientes de trauma todavía se está brindando a nivel del hospital local, entre comillas, comunitario, el hospital de la 24, el hospital San Miguel Arcángel, la Caja del Seguro Social, por alguna razón, ven muy poco trauma, pero bueno. Entonces, lo que hay que ver es esto, o sea, lo primero que uno tiene que evaluar es esta parte. ¿Cómo está la parte, los signos vitales del paciente? ¿Cómo está la escala de coma de Glasgow? ¿Cómo está la presión arterial, la frecuencia respiratoria? Bueno, les digo, como ustedes están grabando esto, pero aún así, digo, cuando me escriban, yo les mando la presentación para que no sea para que sea más fácil estudiarlo, porque lo pueden ver uno por uno en lugar de tener que volver a ver todo el video. Entonces, si esto está normal, entonces uno pasa a evaluar la anatomía de la lesión. Y este puntito es crítico y es bien importante y es muy mal comprendido. Todas las heridas penetrantes a la cabeza, el cuello, el torso y las extremidades proximales al codo o a la rodilla. Y si nosotros nos vamos a eso en el hospital, esos pacientes deberían ser todos trasladados al Hospital Santo Tomás. Pero eso no ocurre. Es más, no solo no ocurre, sino que la gente del Hospital Santo Tomás se pone, nosotros no, pero la gente del Hospital Santo Tomás se pone brava cuando les mandan un paciente de la 24 con un balazo en el abdomen. ¿Por qué no lo operaste allá? Hay muchísimas razones por las cuales no se operó allá, pero si quisiéramos entrar a la parte administrativa, la más sencilla, simplemente decir, porque ustedes tienen un servicio de trauma y está bastante bien demostrado que a estos pacientes les va mejor si les atienden en un servicio de trauma. No, léanlo con calma, revísenlo, pero esto no es motivo. Después de que has pasado esta parte, o sea, pasaste primero los signos vitales, después la anatomía de la lesión, todo eso está normal. Todavía entonces vienen otras características. Estas son muy comunes, hablamos mucho de esto, que son las características del trauma propiamente dicho. Mecanismo de lesión, caídas, accidentes automovilísticos de alto riesgo. Esto es bien importante cuando alguien sale disparado del carro, cuando alguien murió en el mismo accidente, la telemetría de voz, eso tiene que ver la computadora. Yo no sé eso cómo se hace aquí en Panamá. Si alguien puede realmente, me imagino que tendrá que hacer un Mercedes-Benz o un Audi o una cosa de esto. Estas otras cosas, si el techo del auto colapsó, si hay una compresión de más de 18 pulgadas, 20 centímetros, un poco más de 20 centímetros, o lo que sea que salga en centímetros de cualquier lado. Y después que hemos pasado esto del mecanismo de trauma, entonces nos vamos a las últimas consideraciones en las cuales tomamos en consideración algunas poblaciones especiales, adultos mayores, niños, pacientes que están anticoagulados, que están tomando, que tienen algún trastorno hematológico, los quemados, si tienen un embarazo de más de 20 semanas, y por último, a juicio del técnico de urgencia que recibe el paciente. Entonces, todas estas diapositivas para que así es como deberían funcionar las cosas. No es así en la realidad, porque al final de cuentas, como recomienda el CDC, del cual todo el mundo sabe ahora, cuando hay duda, transporte a un centro de trauma. Si ustedes lo quieren poner en lenguaje panameño, cuando hay duda, transporte al Hospital Santo Tomás. El problema es que, como veremos al final,
Es muy fácil decirlo, es muy difícil hacerlo. Entonces, las imágenes, yo no sé esto por qué salió tan chiquita, pero básicamente esto es nada más para que vean que ahora le hacemos un montón de imágenes a todo el mundo. Eso no es malo, es bueno, nos ayuda muchísimo, nos da muchísima información. Ahora diagnosticamos muchísimas más lesiones que antes pasaban desapercibidas. En el tórax, especialmente la sensibilidad que tiene una tomografía de tórax versus una radiografía simple es enorme. Entonces, no es nada raro que uno vea una radiografía de tórax que se ve prácticamente normal y sin embargo encuentras que tienes una tomografía en que dicen que hay un hemotórax, que hay un neumotórax pequeño. Afortunadamente, en lo que se refiere al tórax, todavía nosotros seguimos manejando los casos más que todo por la radiografía de tórax, porque salen muchas cosas en la tomografía que no se ven en la radiografía y que no necesitan tratamiento. Pequeñitos neumotórax, pequeñitos hemotórax. Entonces esas cosas salen, asustan, pero ahí se requiere la participación de alguien que tenga experiencia en esto y que pueda tomar la decisión de decir, no, aquí no vamos a hacer nada. Eso es una lesión menor, eso no tiene representación en la radiografía, no es necesario que nos pongamos a tratar de hacer algo al respecto. Pero hacemos mucha imagenología. Vamos a ver si esto funciona. Exacto. Y esto se llama el FAST. Y el FAST, si ustedes han oído hablar, quiere decir Focus Assessment Sonogram in Trauma. Y le pusieron eso con la intención de que la gente entendiera que es rápido. Y esto es lo que ocurre. Trauma EFAS scan, looking for free fluid. We're going to look at the right upper quadrant first in Morrison's path. We see no free fluid. We're going to slide just up and see the diaphragm. Above the diaphragm, no hemothorax. We're going to move to the subcostal view of the heart. We see no pericardial effusion on the inferior border of the heart, which is the right ventricle. We're moving over to the left side now, looking between the spleen and the kidney, no free fluid between those two. We also see no free fluid above the diaphragm, no hemothorax there, and no free fluid above the spleen. We're moving down to the pelvic view. We see no free fluid between the bladder and the uterus, and no free fluid behind the uterus either. Now we're moving up to the lungs. I'm going to decrease our depth all the way so we get a nice good view. We see normal sliding, no pneumothorax. We're going to put the M mode on and we see a good sandy beach sign. Going to move to the other side and no pneumothorax and good sliding there as well. Ya, bueno, eso yo se lo puse para que vean. Se llama FAST y debe ser FAST. O sea, esto tomó 1 minuto. Eso ustedes, si quieren y les interesa, lo van a aprender a hacer. Es muy sencillo. Nosotros teníamos hace muchos años atrás muchos conflictos con los radiólogos, porque los radiólogos no querían que nadie más aprendiera a hacer ultrasonido. Y a mí me gustaba contarles a ellos la historia de Tom Cruise. ¿Todo el mundo sabe quién es Tom Cruise? ¿Alguien no sabe quién es Tom Cruise? Todo el mundo sabe quién es Tom Cruise. Tom Cruise hace ultrasonidos. Tom Cruise se compró un equipo de ultrasonido para hacerle un ultrasonido obstétrico a su esposa cuando ella estaba embarazada. Tom Cruise puede hacer esas cosas. El Colegio Americano de Obstetricia y Ginecología pegó el grito al cielo y le dijeron a la gente que por favor no hicieran eso, que eso era una locura porque la gente se iba, había un montón de gente que, como todo el mundo supo, que Tom Cruise le hacía ultrasonido obstétrico a su esposa. Hay un montón de gente que tienen dinero y decidieron, voy a comprarme uno porque yo también quiero hacerle un ultrasonido obstétrico a mi esposa. Entonces, si Tom Cruise puede hacer un ultrasonido, ¿cómo es posible que esta sea una técnica que aquí en Panamá se considere que es de uso exclusivo de los radiólogos? Total, ya les digo, el Colegio de Obstetricia y Ginecología pegó el grito al cielo porque se pueden imaginar las implicaciones de un montón de gente haciendo ultrasonidos en su casa y llegando a conclusiones erróneas para bien o para mal. Entonces, el otro tema es la parte que es la parte que se llama cirugía de control de daño. Y esto es enorme, o sea, hay montones de cosas, muchas de las cosas que, hay mucho más detalle. Yo nada más les voy a dar un poquito de información para que ustedes tengan con respecto. Pero básicamente, control de daño significa uno no trata de hacerlo todo en una sola operación. Muchas veces para poder salvar al paciente se necesita más de una operación.
Porque cuando el paciente ha perdido mucha sangre, cuando cuando la operación se plantea muy larga, y porque toda esta gente ha recibido traumas severos, puede ocurrir esto, puede ocurrir la famosa tríada de la muerte. Esto es importante, se los van a preguntar, aunque sea en los hospitales alguien les va a preguntar, ¿y cuál es la tríada de la muerte? Y ustedes también tienen que decir, ok, es la acidosis, hipotermia y coagulopatía, que ocurre en los pacientes politraumatizados o no necesariamente politraumatizados. Cuando hay pérdida de sangre extensa, los pacientes entran en shock, acidosis, el abdomen está abierto, los pacientes pierden calor, la pérdida de sangre también les los somete a un estrés metabólico, y la pérdida de sangre también los lleva a un estado de coagulopatía. Y cuando eso cae, cuando el paciente cae en ese triángulo de la muerte, en que se pone acidótico, está hipotérmico y está coagulopático, se muere. Entonces, para evitar eso o para disminuir las probabilidades de que eso ocurra, desde hace ya bastantes años se ha estado hablando del concepto de control de daños. O sea, puede ser necesario más de una operación para resolver este problema, porque el tratar de resolverlo todo en una sola operación, puede ser que terminemos habiéndolo resuelto y que el paciente haya muerto. Como decía mi maestro, el doctor Julio César Wong, la cirugía fue un éxito, pero el paciente falleció. Pero esta técnica de control de daños tiene su contrapeso, y es que tiene una mortalidad del 58%, no tanto por la técnica, sino porque son pacientes que están muy graves. O sea que hay una mortalidad del 58%. La tasa de infecciones de la herida es brutal, puede llegar como al 100%. La aparición de abscesos intraabdominales, enorme, 25%. Fístulas enterocutáneas, entre el 20 y el 25%. Y para que ustedes tengan estas cifras, puedan verlas en perspectiva, cuando las clases las puedo dar en persona y nos podemos tomar un poquito más de tiempo, le digo, ¿ustedes saben cuánto? Porque esta pregunta hace las 58 personas por Zoom, yo no sé, pero ¿ustedes saben cuánto es la mortalidad de un bypass coronario? Bypass coronario, el doctor Victoria es un experto, te abren el pecho a través del esternón, te exponen el corazón, meten unas cánulas en la aurícula, te ponen una solución cardioplégica, paran el corazón, lo paran. La sangre sigue circulando a través de una máquina que la oxigena y la devuelve a través del cuerpo. El cirujano hace su operación. Una vez que el cirujano termina la operación, te ponen otras drogas, agarran unos electrodos y ¡pau! Te dan un choque eléctrico en el corazón y te despiertan y sales vivo. Y yo no le voy a preguntar porque no es posible, pero la tasa de mortalidad esperada cuando es cirugía de bypass coronario, en una cosa como esta, estamos literalmente matando a la persona. Muchas de las drogas que se usan en la cirugía cardíaca para parar el corazón son las mismas drogas que se usan en los lugares en donde tienen la pena de muerte. Simplemente que ahí no hay reversión. Ahí te la pones y bueno, al final, pero esa es la magnitud de lo que significa una cirugía, un bypass coronario a corazón abierto. Y la tasa de mortalidad de una cosa como esa es del 5%. De manera que en medicina, en cirugía, cuando nosotros estamos hablando de complicaciones y de mortalidades que son 58%, 100%, 25%, 20 al 25%, estamos hablando de cosas que son monstruosas. De hecho, la tasa de mortalidad en cirugía coronaria nos da a nosotros un marco de referencia para decir que no existe cirugía electiva que tenga una probable tasa de mortalidad superior al 5%. Cualquier cirugía electiva en la cual la probabilidad de que el paciente se muera es más del 5%, no se debe hacer. Es demasiado alto. No se debe hacer. Entonces, esto es lo que es empacar. Ese es un hígado, ahí se ve el hígado, y estos son vendas, y lo metemos. Y esta es la indicación clásica, y es la indicación que realmente mejor funciona. Es básicamente meter un pocotón de vendas ahí, comprimir el hígado, sacar al paciente del salón de operaciones, corregir la acidosis, corregir la coagulopatía,
ponerle sangre, corregir la anemia y esperar. 24, 48 horas es variable. Uno regresa al salón de operaciones con un paciente que ya no está entrando en una condición crítica. Y uno entra, retira las vendas, revisa y cierra el abdomen. Eso es lo que se llama cirugía de control de daño en su acepción más clásica, que es el trauma hepático, y así fue como comenzó. Y lo que algunos mencionan como empacar y correr, y defuncionalizar y huir. Esta es una perforación en el intestino. Acá arriba hay otra perforación en el intestino. Este se parece al paciente que operamos el domingo. Pero bueno, si el paciente está muy inestable, si el paciente está acidótico, si el paciente, en Panamá pasa mucho, el paciente llegó al hospital, hace un mes atrás tuvimos otro señor que llegó al hospital 16 horas después de un accidente automovilístico, que había estado dando vueltas por distintos hospitales. Lo llevaban aquí y le decían, no, aquí no lo podemos atender, mándalo para tal lado. De allá lo llevaban para acá. A todo esto acuérdense que la gente anda en ambulancias. Entonces, ¿qué resulta? Que llegan al hospital y cuando en el hospital deciden trasladarlo, no hay ambulancia, la ambulancia salió a hacer otra cosa, que espere ahí. 16 horas después de la primera atención médica, el paciente es operado. Hay otras cosas peores. Hay otro paciente que llegaron casi uno detrás del otro, que llegó 48 horas después, porque le pegaron una puñalada y en el lugar donde lo atendieron decidieron que lo único que había que hacer era suturarle la piel. Y no se dieron cuenta que la herida era penetrante al abdomen. El paciente tenía una perforación intestinal y cuando lo vimos tenía una de las peritonitis más brutales que yo había visto en mi vida. Tenía 48 horas de estar botando líquido intestinal dentro del abdomen. Entonces, yo me encuentro con uno de esos huecos en una situación como esta y tratar de reparar todo esto es realmente ilusorio. Eso no va a ocurrir, eso no va, las heridas no van a cicatrizar. Así que ahí a veces uno simplemente corta lo que está dañado y lo deja así. El intestino queda lo que se llama defuncionalizado para que de nuevo en unas 48, 72 horas con el paciente en mejores condiciones nosotros podamos entrar y con calma con el paciente que ya no está en shock, ya no está hipovolémico, ya no está coagulopático, ya no está acidótico. Esas sí son condiciones más favorables y entonces en esa situación se puede hacer la cirugía definitiva. Así que otra cosa con respecto a el manejo del trauma es que ahora tenemos muchos más manejos que no son operatorios, especialmente en el manejo del trauma abdominal. La gran mayoría de las lesiones por trauma cerrado, por lo menos la mitad, no requieren cirugía. Aún heridas de bala no requieren cirugía en un 25%. Y como el 30% de las heridas por arma blanca en el abdomen no requieren cirugía. Y esto es novedoso. Antes los operábamos a todos. Había muchas operaciones innecesarias, pero no teníamos otras opciones. Era lo que había que hacer en el momento y en el momento y en el lugar y en el tiempo. Este es un caso mío del Santo Tomás. Esta es una chica, si ustedes la pueden ver, ella andaba por ahí, no sé, no recuerdo los detalles, pero aquí entró la bala y aquí salió. Y de hecho, ahora que les digo, por favor, lo que yo acabo de hacer, no lo hagan nunca. Yo estoy seguro que ya ustedes dieron medicina legal y ya les enseñaron todas las características del orificio de entrada y el orificio de salida de un proyectil por arma de fuego. Bueno, ¿saben qué? Olvídenlo. No se pongan nunca a escribir en un expediente electrónico, en un expediente, orificio de entrada en tal lugar y orificio de salida en tal lugar. Escriban única y exclusivamente, hay un orificio aquí y otro orificio acá, porque lo que ustedes escriben tiene peso legal. Y si ustedes dicen que la bala entró por la espalda y salió por el anterior, y resulta ser que eso no fueron las circunstancias del accidente. Ustedes se equivocaron y es fácil equivocarse. Pero ustedes están diciendo que le dispararon por la espalda. Me dicen, no, pero sí, yo tengo una videocámara que dice que el que lo están acusando estaba frente a ella. Así que no puede ser, porque la doctora puso que le habían disparado por la espalda. Busquen al que lo hizo. Él no fue, porque la doctora puso eso. Y créanme, muchachos, dentro de muy poco tiempo, lo que ustedes escriban en un papel va a tener un peso y un valor extraordinario. Así que esta muchacha, por ejemplo, sí recibió el disparo por delante,
el tiro salió aquí, tenía dolor abdominal, estaba taquicárdica, le hicimos un ultrasonido FAST, tenía líquido libre en el abdomen y le hicimos una tomografía porque estaba estable, pero la tomografía mostraba que la lesión era total y absolutamente en el hígado. Había pasado a través del hígado. Entró por el hígado, salió por el hígado. Esa muchacha se manejó conservadoramente y nunca me olvido porque ella me dijo, cuando yo le dije, mira, lo que ha pasado es esto, así, así, así. La bala entró por aquí, salió por acá, pero parece que no lesionó nada que no sea el hígado. Y me acuerdo muy bien que ella me dijo, ¿y eso es bueno? Digo, bueno, o sea, ¿eso es malo? Digo, no, bueno no es, pero por lo menos nos da una oportunidad de ver si no te tenemos que operar. Y es importante recordar eso, si no te tenemos que operar, porque algunos de estos manejos no operatorios van a fallar. Y cuando fallan, hay que operar. Este no falló, pero si ustedes lo ven, esta es una muchacha, este paciente que hace unos cuantos años atrás se gana una laparotomía, no hay nada que hacer, hay que operarla. A mí me gustaría más adelante, si ustedes están interesados y si el doctor Victoria está de acuerdo, poder darles un poco más de clases un poco más detalladas con respecto a algunas cosas del manejo del shock y del trauma, porque están muy relacionados con todo esto, pero realmente no tenemos tiempo para esto en este momento. Este es el trauma cerrado. Ustedes ven aquí una gran lesión del hígado. Aquí, manejo conservador, no se opera. Acá está el vaso, partido como en 5. Hay un poco de sangre alrededor del vaso. Manejo conservador, no se opera. Antes esto era, saca ese vaso. Uno entraba y hacía una esplenectomía. Creo que ya casi estamos terminando. Falta un rato. Terapia transfusional y resucitación hemostática. Estos son otros dos conceptos importantes que sí ya tienen que ver, bueno, tanto con el manejo en el salón de operaciones como con el manejo en la unidad de cuidados intensivos. La idea actual es que hay que poner mucha sangre rápido. No es un paciente que recibe 10 unidades de sangre a lo largo de 48 horas, no le va a ir tan bien como si el paciente necesitaba esas 10 unidades de sangre y las recibe a lo largo de 6 horas. El problema es que es difícil saber quién necesita un montón de sangre, pero el que necesita un montón de sangre hay que ponerle sangre, hay que ponerle mucha sangre y hay que ponerla rápido. Por eso se habla ahora, ustedes van a oír hablar de estos términos de protocolo de transfusión masiva. En el Santo Tomás estamos trabajando con hematología en tratar de crear un protocolo de transfusión masiva. ¿Eso qué significa? Eso significa que uno tiene que identificar un paciente que llega al cuarto de urgencias y uno dice, este paciente va a necesitar más de 4 unidades de glóbulo rojo. Usen el número 4 como un número mágico. Más de 4 unidades de glóbulo rojo, eso es transfusión masiva. O sea, ¿cómo yo identifico eso? Hay un montón de maneras, hay montones de índices, pero ese es el meollo del asunto. Ustedes búsquenlo y lo van a encontrar y van a encontrar que hay por lo menos 3 o 4 distintas escalas que se pueden usar para medir que si el mecanismo de la lesión, que si los signos vitales, que si esto, que si lo otro, para poder tratar de saber. Y entonces la idea es que una vez que uno identifica eso, uno activa el protocolo de transfusión masiva. ¿Y eso qué significa? Que llega, no lo tengo aquí, que llega un cooler, literalmente un cooler, al salón de operaciones con un montón de hemoderivados. Ahí va plasma, va plaqueta y va sangre. Y cada cierto tiempo llega otro cooler hasta que alguien dice, paren. Eso es lo que significa activar un protocolo de transfusión masiva. La idea es que los pacientes necesitan más plaquetas, más plasma y que la relación debe ser de 1 a 1 a 1. Esto quiere decir, pero acuérdense que estamos hablando de que estamos hablando de pacientes que van a requerir más de 4 unidades de glóbulo rojo. Así que cuando pones uno, en realidad, o sea, tú no necesitas ponerle plaquetas y plasma a un paciente que solamente recibió 2 unidades de glóbulo rojo. No necesitas, pues. No hay un efecto
hematológico importante. Así que si lo quieres cambiar, le podrías poner que 4, 4 a 4, porque en realidad tú comienzas a partir de 4. Otro concepto importante en esto de las transfusiones es que la transfusión de sangre en el paciente de trauma es empírica. Nadie está midiendo hemoglobinas. O sea, cuando ustedes van al salón de operaciones, ustedes van a ver, ayer, el domingo, cuando yo llegué, ya el residente había empezado la operación, y yo llegué y miré así, tenían en una esquina, tirado en el piso, un montonón de vendas, y había un montonón de vendas manchadas de sangre. Así medimos la pérdida de sangre. Nadie está midiendo la hemoglobina. Ya el paciente, o sea, ¿este paciente necesita sangre? Sí, hay que traer sangre. Es empírico, es completamente empírico. Nadie pide saber cómo está la hemoglobina de un paciente. Eso se pide en intensivo después que el paciente salió del salón de operaciones. Pero en el salón de operaciones nadie dice, espérate, no le pongas más sangre porque no sé cómo está la hemoglobina. El paciente sigue chocado. Pero no, yo quiero saber cómo está la hemoglobina. Sigan poniendo sangre. Nos sigue poniendo sangre hasta que uno llega a la conclusión de que ha repuesto lo que uno cree que el paciente perdió. Después, en intensivo, uno mide hemoglobina y ese es otro tema. Son otras decisiones a tomar con otros criterios de otra forma. Entonces, básicamente, uno pone una unidad de glóbulos rojos, una unidad de plaquetas y una unidad de plasma. Pero ¿qué resulta? Que ya no hay una unidad de plaquetas ni hay una unidad de plasma. Hay un concentrado de plaquetas y hay un concentrado de plasma. El concentrado de plasma trae 4 unidades. El concentrado de plaquetas trae 6 unidades. Y los glóbulos rojos. Así que, ¿qué es lo que ocurre en la práctica? Nosotros cada vez que ponemos 4 unidades de glóbulos rojos, ponemos un concentrado de plaquetas que son 6 unidades de plaquetas. Seguimos manteniéndonos ahí en la relación de 1 a 1. Y un concentrado de plasma que son 4 unidades de plasma fresco. Así que, si ustedes les preguntan, la pregunta de examen es ¿cuál es la proporción de plaquetas, plasma y sangre que se tiene que transfundir? La respuesta correcta es 1 a 1 a 1. Pero ya ustedes saben que en realidad estamos hablando de que voy a poner 4 unidades de glóbulos rojos, 6 unidades de plaqueta y 4 unidades de plasma. Y no puedo ser exacto con las plaquetas porque por alguna razón de banco de sangre, eso es lo que es un concentrado de plaquetas. 6 unidades. No han hecho un concentrado de plaquetas de 4, ni uno de 3, ni uno de 2, ni uno de 1. Es 6. Y es un asunto de banco de sangre. El otro que yo todavía no tengo muy seguro de si esto va a tener algún impacto es el ácido tranexámico. El ácido tranexámico es una droga que se usa en pacientes que tienen un proceso fibrinolítico activo. ¿Cómo yo lo sé? Yo no lo sé. Mucha gente lo usa empíricamente, pero lo que sí sabemos es que si en el Santo Tomás es un vial de 500 miligramos, usamos 2, usamos 1 gramo. Lo que sí sabemos es que esto tiene alguna utilidad cuando se usa en las primeras 3 horas después de que empezó la hemorragia. Si se pasa más de 3 horas, no tiene utilidad y hasta puede aumentar el sangrado. Todo esto se hace porque hay estudios que han mostrado que cuando un paciente llega severamente, crítico lo que les estoy diciendo, porque la gente lo dice, pero lo dicen de una manera demasiado general. Cuando los pacientes llegan críticamente lesionados, como el 25% de los pacientes, y hay muchas maneras de medir cuando un paciente está críticamente lesionado. No es nada más lo que yo estoy viendo, hay otras cosas. Y de nuevo, lo pueden buscar. Pueden buscar qué es el Injury Severity Score, es el que más se usa, el ISS. Eso lo pueden buscar, cómo se mide. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Cuando el paciente llega severamente lesionado al hospital, el 25% de estos pacientes ya vienen en coagulopatía. Ya han perdido tanta sangre que ya han perdido plaquetas, ya están hemodiluidos, ya llegaron en coagulopatía al hospital. Entonces, estos pacientes se benefician de ponerles el ácido tranexámico siempre y cuando usted lo pueda medir, lo pueda poner dentro de las primeras 3 horas después del accidente. Si lo pone después, en el mejor de los casos, no pasa nada. En el peor de los casos, puede empeorar las cosas. Por suerte es barato. La última vez que se lo pusimos a un paciente, el hombre sobrevivió y se lo pusimos porque, vamos a ponérselo, pero tenía como 8 horas de haber llegado. El otro es la tromboelastografía. Esta es una prueba que mide la fuerza y la formación del coágulo
Es una muy buena prueba, no tiene una utilidad muy práctica en el escenario agudo porque toma mucho tiempo hacerla, pero es una prueba que nos dice, y también por favor revísenlo porque es un tema del momento y que de seguro se van a encontrar con montones de preguntas sobre tromboelastografía, porque hay unas gráficas muy bonitas y cada gráfica representa un déficit específico y la gráfica ya viene y te dice, si la gráfica es así y si el ángulo alfa es tanto y si la osecosa es tanto, usted ya no necesita, el paciente tiene una coagulopatía, pero no necesita plasma, necesita plaqueta o necesita crioprecipitado. Funciona muy bien, es muy bueno, pero realmente en el momento agudo no, porque nosotros seguimos transfundiendo hemoderivados empíricamente. En intensivo es crítico. Y cuando el paciente se le ha hecho cirugía de control de daño y ya creemos que el paciente está bien y va a regresar al salón de operaciones, siempre le hacemos una tromboelastografía antes de llevarlo para estar seguro de que la coagulación del paciente es ideal. Hipotensión permisiva es un concepto. Voy a salir un momentito de la pantalla porque quiero ver cómo anda la batería de mi computadora. No, estamos bien. Que se me olvidó traer el cargador. Hipotensión permisiva. Hace muchos años atrás, los cirujanos vasculares, de nuevo se lo pueden preguntar al doctor Victoria, se dieron cuenta que cuando la gente llegaba al cuarto de urgencia con un aneurisma roto de aorta abdominal, llegaban chocados, por supuesto, se había roto la aorta, el paciente llegaba chocado y había dos escenarios. En un escenario, el paciente era agresivamente reanimado para mejorarle la presión arterial y en otro escenario el paciente era llevado a sí mismo, como fuera que llegara, al salón de operaciones para reparar el aneurisma. Los que se quedaban en el cuarto de urgencia siendo reanimados se morían más que los que iban directo al salón de operaciones chocados. Y la razón es muy sencilla. Una es el tiempo. La otra, pero que es la más importante, es el hecho de que cuando la presión baja, el sangrado para. Siempre. Cuando ustedes estén en el salón de operaciones y estén en una situación, la que sea, que está sangrando, ustedes van a oír al cirujano preguntarle al anestesiólogo, y se debe preguntar en casos críticos siempre antes de terminar la operación cómo está la presión del paciente. Porque uno sale creyendo que todo quedó sequecito, todo se ve bonito, no hay nada sangrando, pero si tú no te diste cuenta que el paciente salió con una presión en 60-40, cuando el paciente sale de los efectos de la anestesia, sube la presión arterial, empieza a sangrar todo lo habido y por haber. Entonces, cuando la presión baja, el sangrado para. Eso es así. Lo que pasa es que hay situaciones en las que si usted no corrige el sitio que va donde está el sangrado, el paciente se va a morir. Entonces, lo primero que hay que saber de la hipotensión permisiva es que este es un concepto que ya no es tan nuevo, pero que se planteó desde el punto de vista de que si el paciente tiene un sitio de sangrado activo que necesita ser corregido o que necesita ser pinzado, lo que sea, embolizado, lo que sea, ese paciente es preferible no subirle la presión, sino hacer lo que hay que hacer y después subirle la presión. Porque si tratamos de subirle la presión porque llegó chocado, lo que vamos a hacer es a ponerlo a sangrar más. Pero acuérdense, primero, tiene que haber un sitio que vayamos a desangrado que podemos corregir. Si yo sé que el paciente tiene un tiro en el abdomen, ese paciente hay que operarlo, el paciente está chocado, llegó al cuarto de urgencia en shock, ese paciente no gano nada con ponerme a reanimarlo en el cuarto de urgencia. Yo tengo que ir a buscar cuál es el vaso que está roto, ponerle una pinza, ponerle una ligadura y contener y parar el sangrado. De manera que tiene que haber un sitio donde uno puede ir a detener el sangrado. Si eso no existe, entonces el concepto de hipotensión permisiva ya no existe. La otra cosa es que para estos pacientes
uno qué es lo que quiere. Uno quiere que el paciente tenga una presión sistólica mínima de 80. De manera que si el paciente llega con una sistólica de 60, yo le tengo que poner algo de líquido. Eso es demasiado bajo. Eso el paciente se puede morir en cualquier momento. Entonces, yo necesito una presión sistólica mínima de 80. Yo necesito poder que el paciente tenga un pulso radial palpable. Si el paciente no tiene un pulso radial palpable, el paciente puede estar muerto y yo puedo estar creyendo que estoy haciendo gran cosa y resulta que el paciente está en paro o está casi en paro. Entonces, yo necesito 3 cosas. 4 cosas. 1, que haya un lugar donde uno va a intervenir para parar el sangrado. Muchas veces, algunas veces no es cirugía, algunas veces es una embolización. Un viejito con un sangrado digestivo bajo. El tratamiento actual es embolización. Si no se puede embolizar, se opera, pero el tratamiento actual es embolización. Entonces, ese viejito tiene un sitio de sangrado, hay que detener el sangrado, pero no necesariamente va a ser por una cirugía. Entonces, tiene que haber un sitio de sangrado que haya que detener. El paciente tiene que estar consciente. El paciente que está en coma, y por eso les digo que valdría la pena hablar bastante más de shock, aunque veremos unas al final. El paciente está en coma, ese paciente no es candidato a hipotensión permisiva, ese paciente hay que reanimarlo. Y la otra es que tenga el pulso radial palpable. O sea, cuando tengo esas 4 cosas, entonces yo me voy corriendo con el paciente al salón de operaciones o a la suite de hemodinámica, donde sea, pero a detener el sangrado. Pero tengo que tener un sitio de sangrado que detener. Tengo que tener una presión arterial sistólica por lo menos en 80. Tengo que tener un pulso radial palpable y tengo que tener un paciente consciente. Porque cuando veamos ahí al final rápidamente los estados del shock, ustedes verán que el paciente cuando está en shock y está inconsciente está en uno de los estados de shock más avanzados que hay. Entonces ese paciente no lo podemos manejar como hipotensión permisiva. Ese paciente hay que reanimarlo agresivamente. La otra cosa es que este tratamiento, este concepto de hipotensión permisiva no es válido cuando el paciente tiene un trauma craneoencefálico, porque el paciente que tiene un trauma craneoencefálico, la hipotensión agrava significativamente la lesión cerebral. Entonces, nosotros no podemos dejar a un paciente que tiene un guabazo en la cabeza, que llegó con un Glasgow de 9, nosotros no lo podemos manejar con hipotensión permisiva y si el paciente tiene una presión arterial sistólica en 80, porque lo único que estamos haciendo es agravando la lesión cerebral y este concepto de reanimar pacientes que quedan neurológicamente conservados es muy importante. Aquí estoy seguro que todos tenemos una opinión, pero yo personalmente prefiero estar muerto a estar tirado en coma en una cama. Y eso es una de las cosas que se trata de evitar en estas situaciones en que el daño cerebral es severo. 2 cosas importantes que es con lo que vamos a terminar. Una es el shock, que lamentablemente es una clase que yo doy o daba y que son 2 horas de clase. Y el otro es enfatizar la importancia del trauma torácico. Se nos olvida la importancia del trauma torácico. Preguntas importantes. 1. La primera causa de muerte en el paciente politraumatizado es el trauma craneoencefálico. De eso es lo que se muere la gente. Se dan un tranquetazo en la cabeza y se mueren de trauma craneoencefálico. Pero si no se mueren de trauma craneoencefálico, la segunda causa de muerte más común es trauma torácico. Las lesiones torácicas matan más a los pacientes que las lesiones intraabdominales. Porque las lesiones intraabdominales son más fáciles de diagnosticar y son más fáciles de tratar. Pero el trauma torácico es una causa importante de muerte en el paciente politraumatizado. Y se los digo para que no se les olvide, cuando la cosa está enredada, yo no sé qué está pasando. Esto nos pasa cada rato. El paciente está chocado, pero el paciente, ya le hice el FAS, no hay líquido libre, no sé qué, neurológicamente no está muy bien, pero sigue en shock. ¿Qué hago? ¿Qué pienso? ¿Cómo enfoco esto? Siempre recuerden, siempre piensen trauma torácico. Busquen algo en el tórax. Busquen un trauma miocárdico. Busquen un neumotórax. Busquen algo, una ruptura de aorta
Busquen algo en que uno no está comúnmente pensando. Piensen siempre, nunca lo olviden, puede ser el tórax. Puede ser el tórax. Hay que revisar el tórax. Entonces, en esos casos, y acuérdense lo que les dije al principio, la radiografía de tórax tiene una sensibilidad mucho menor que una tomografía de tórax. La mayor parte de las veces no importa. Pero si la cosa está complicada y yo no sé qué está pasando y las cosas no están saliendo como yo creía o yo quería que pasaran, entonces yo me voy de vuelta al tórax. Entonces, eso es importante. La muerte de Nelson, yo no sé si ustedes, si alguno de ustedes ha ido a Londres, hay una plaza que se llama Trafalgar y arriba, en el centro hay un monolito y ahí arriba hay un tipo ahí que le falta un brazo y una pierna. Y ese es Nelson. Y Trafalgar es el nombre de una batalla que hubo en la guerra napoleónica en que una flota inglesa derrotó a una flota franco-española muchísimo más grande. Entonces Nelson fue como una gran cosa en Inglaterra. Pero la muerte de Nelson, yo la pongo porque esta foto yo la saqué de un artículo que escribió uno de los más famosos cirujanos de trauma de los Estados Unidos hace mucho tiempo, que él escribió un artículo precisamente que se llamaba así, La muerte de Nelson. Y este era un artículo de medicina, en que él analizó y revisó todas las descripciones históricas de qué es lo que había pasado. Si ustedes se ponen en esto fue en 1789, 1800, algo así. En ese tiempo, o sea, los rifles se cargaban por la punta. Entonces se echaba una bola, no era una bala, era una bola. Se echaba una bola, se le ponía la pólvora y se disparaba. Cualquiera que piense un poquito se puede imaginar que si yo tengo una bola por un cilindro y yo inclino el cilindro, la bola se sale. Entonces, la gente que disparaba en ese tiempo tenían que disparar calculando el arco que iba a hacer la bola, porque tenían que disparar un poquito para arriba, por lo menos paralelo, para que ellos pudieran calcular el arco que iba a hacer la bola antes de caer. Y un marinero español que estaba trepado en un mástil le disparó a Nelson, le metió un bolazo que entró por el hombro izquierdo, se alojó en el tórax. Y lo que yo les menciono esto es porque la muerte de Nelson hasta permitió hacer una pintura. Nelson se pasó horas tirado ahí, muriéndose. Al final le hicieron una autopsia y se dieron cuenta que tenía una lesión de la vena ásicos. Eso fue lo que lo mató. Una hemorragia sostenida en el tiempo a lo largo de varias horas y se fue muriendo y muriendo y muriendo. Y como en 2 o 3 horas fue que falleció. Mi punto es, las lesiones, aun cuando son graves, las lesiones cuando son de pérdida sanguínea permiten salvar a los pacientes porque dan un poco de tiempo, nos dan un poquito de tiempo. Entonces, inclusive una ruptura de la aorta puede sobrevivir porque hay pacientes que llegan con ruptura de la aorta, cada vez es más común que llegan con rupturas de la aorta y les ponemos en hipotensión permisiva, literalmente, porque lo que no queremos es que haya mucha presión para que no se rompa, que si la ruptura está contenida, no queremos que la presión aumente y se rompa y se exsanguine el paciente. Entonces les ponemos hipotensión, les bajamos la presión y esperamos a que el doctor Victoria y su equipo llegue y le pongan una prótesis al paciente y corrijan la ruptura de la aorta. Entonces, ya aquí, ahora sí terminando, o sea, ustedes dan una clase de shock, me imagino. ¿Sí? ¿No? Sí, ok. Bueno, no sé quién se la da, no importa, pero básicamente esta es una tabla muy buena que es sobre los marcadores clínicos y los posibles estados de shock. Y básicamente la idea con esto es que ustedes deben poder diagnosticar shock basados en la presión sistólica, la frecuencia cardíaca, los signos clínicos de vasoconstricción, los cambios mentales. Si se fijan, van ansiosos, el paciente pasa de ansioso, agitado, indiferente, letárgico, hasta que ya te queda prácticamente en coma. Entonces, ese paciente cuando está en coma está en un estado de shock. No me acuerdo si tengo esa diapositiva aquí, pero está en un estado de shock avanzado. El gasto urinario es muy útil, pero no es útil en el escenario agudo. Nadie está pensando cuánto está orinando el paciente en el cuarto de urgencia. Le ponemos una sonda y después vemos. Pero cuando está en la unidad de cuidados intensivos, ahí sí nos interesa muchísimo cuánto el paciente está orinando. Muchísimo. Y hay que estar supremamente pendiente. Todos los meses yo veo a... Disculpen, chicas, no quiero con esto que parecer chauvinista, pero lamentablemente es así. Yo todos los meses veo una chica, porque a los muchachos también los regañan y les gritan y todo, pero no lloran.
Yo todos los meses veo a una muchacha llorando en el Hospital Santo Tomás porque alguien le pegó una perreada de Padre y Señor nuestro. Y créanme, una de las cosas más, una de las razones más comunes de que le peguen una perreada es ¿por qué no avisaste que el paciente no estaba orinando? ¿Qué hiciste? ¿Por qué no revisaste la sonda? Tú no puedes dejar a un paciente 4 horas orinando 0, 0, 0, 0 y no avisar. Entonces, es supremamente importante la parte de la diuresis. No lo olviden, por favor. Créanme, les voy a ahorrar un mar de lágrimas a todos, porque no se queden mirando a un paciente que se pasa más de 2 horas con una diuresis inferior a, ya no es 0.5 mililitros por kilo por hora. Esto ya se acepta que es mucho menor. Esto puede ser como hasta la mitad. Tampoco queremos pacientes encharcados, pero necesitamos por lo menos 15 a 20 cc de orina por hora. La isquemia y la falla cardíaca como producto del shock son conocidos. Es muy conocido que los pacientes adultos mayores, recientemente murió un funcionario muy conocido en el Hospital Santo Tomás y yo estaba conversando con un compañero de nosotros que también había sido colega de él y me dice, no es que no fue un infarto, pero fue un infarto secundario. Digo, ¿cómo así un infarto secundario? Ese fue un infarto por anemia, porque él tenía una leucemia aguda y andaba con la hemoglobina muy baja a los 80 y pico de años. Eso mata a los 80 y pico de años. La hemoglobina muy baja a los 80 y pico de años mata. Entonces, él no se murió de un infarto porque quiso correr y estaba haciendo un esfuerzo físico. Él se murió de un infarto porque tenía una hemoglobina supremamente baja y tenía 80 y pico de años. Obviamente, hay que tener algo de enfermedad coronaria, pero ¿quién no tiene algo de enfermedad coronaria a los 80 y pico de años? Así que, con los pacientes mayores, nosotros no podemos manejar los mismos niveles de hemoglobina que manejamos con los jóvenes. Los jóvenes aguantan hemoglobinas muy bajas. Los no tan jóvenes como yo y los más viejos que yo, no. A nosotros, por favor, nos suben la hemoglobina a 10 gramos porque me puedo morir de un infarto. Me salvaste del traumatismo, pero me morí del infarto porque decidiste no transfundirme porque mi hemoglobina estaba en 8. Por favor, me transfunden. La acidosis metabólica y la hipoxemia también son signos de shock. Esta es la tablita. Esta es una tablita clásica. Esta es una tablita total y absolutamente empírico. Muchachos, no existe ningún estudio que haya comprobado que esto es verdad. Esto simplemente alguien un día dijo, vamos a poner que esto es así, que clase 1 es esto, que clase 2 es esto, que clase 3 es esto, que clase 4 es esto. Y vamos a poner, bueno, obviamente esta es una relación matemática, así que esto sí, estos son cuestiones observacionales, bla, 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 bla. Y esta tabla ha quedado como un acto de fe. Cuando alguien les pregunte, esta tabla es importante, pero cuando alguien les pregunte, ¿qué es un shock clase 4? O a veces le ponen shock clase A, clase B, clase C y clase D. Es la misma cosa. Pero cuando alguien les pregunte, a ver, doctora, whatever, ¿cuál es la pérdida sanguínea estimada en un paciente de shock clase 4? Más de 2000 cc, doctor. ¿Y eso cuánto representa del volumen corporal? Más de 40%. Y la frecuencia cardíaca de ese paciente debe estar aumentada o disminuida. Aumentada. Y la presión arterial disminuida. Y así vamos. O sea, esta tabla es importante. El último renglón de la tabla, en donde habla, el penúltimo habla de esto, de que el estado de conciencia. Y si ustedes se fijan en la tabla, yo no sé si estoy repitiendo cosas que ya les han dado. ¿Eh? Si la repito, bueno, ni modo. Pero si no las he repetido y después la quieren discutir, la podemos discutir. Si ustedes se fijan, cuando el paciente tiene un shock clase 2, ha perdido hasta 1500 cc de sangre, o sea, hasta casi el 30%, pero su presión arterial todavía puede estar normal. Lo que no está normal es la frecuencia cardíaca. Ya el paciente está taquicárdico. Entonces, esto es un concepto importante que les van a preguntar. O sea, ¿qué se altera primero? ¿La presión arterial o la frecuencia cardíaca? Y la respuesta es la frecuencia cardíaca. Entonces viene la otra pregunta que es, ¿y cuál es el primer signo de shock? Y la respuesta correcta es los cambios
neurológico, los cambios en el estado de conciencia, porque desde que pierde 750 ya el paciente tiene algo de cambio en el estado de conciencia, ya no es un paciente normal. Eso es así, eso es verdad. Sin embargo, eso no es fácil de medir porque no es sencillo darse cuenta de que una persona, es muy fácil darme cuenta de que una persona tiene la frecuencia cardíaca por arriba de 100. Y es muy fácil darme cuenta que una persona tiene la presión arterial disminuida, pero no es fácil darme cuenta que una persona está ligeramente ansioso. Vamos a darte esta clase completa del doctor Mon, va a venir en el examen. Wow. Porque ha sido una clase magistral y yo realmente quiero agradecer al doctor Mon y ya me queda claro que hay que darle otra hora para el próximo curso o en el mes de que nos toca rotación el doctor Mon para que amplíe, porque ya tenemos creo que aquí al otro profesor que es el doctor Carlos Barba desde Texas. Yo quiero agradecer profundamente al doctor Mon por haberme dado esta clase. Estamos tratando desde el semestre anterior que la diera el doctor Mon, pues egresado de nuestra Facultad de Medicina. El doctor Mon también es egresado como cirujano del Hospital Santo Tomás y hizo una especialidad en cuidados intensivos quirúrgicos en el tiempo en que en el Hospital Santo Tomás no teníamos cuidados intensivos y él de amplia trayectoria pues ayudó al desarrollo de los cuidados intensivos en el área de trauma en el Hospital Santo Tomás. Yo estoy profundamente agradecido con el doctor Mon por esta charla. Recuerdo un incidente en uno de los cursos y ustedes lo deben ver en alguno de los blogs, cuando un estudiante, la única rotación que hizo, porque después de esto vino la pandemia, fue la extracción de un quiste en el Hospital Santo Tomás en cirugía menor y la doctora escribió sobre su experiencia de las grandes dotes docentes del doctor Mon. Eso está en la web, en internet, y lo que explica que no necesariamente necesitamos ir a una cirugía de cráneo o de corazón para aprender cirugía, sino que los grandes maestros como el doctor Mon lo pueden enseñar hasta con la extracción de un quiste. Nuevamente te doy las gracias, Lucho, y allí estaremos asignándote nuevas conferencias. Gracias. Bienvenido. Gracias, Gerardo, y muchas gracias por tus amables y bellas palabras. Para mí siempre es un enorme placer poder participar en todo lo que tenga que ver con mi alma mater. Me saludas a Carlos ahora cuando estén con él en la reunión de Zoom. También somos... Creo que ya está aquí, Carlos. Creo que ya lo vi allí en pantalla. Ah, bueno. Si me estás escuchando, Carlos, no sé por qué parte de los Estados Unidos andas ahora, pero me alegro mucho de que estés con nosotros. Y bueno, faltaban un par de cositas, pero eso después, como les dije, la presentación me la pueden mandar, me escriben, yo se las mando y podemos ir discutiendo algunas cosas de lo que se ha hablado y de lo que no se llegó a terminar, que es muy poco, y lo podemos discutir. Traten de que todo el grupo pueda participar de cualquier pregunta y de cualquier respuesta. Gracias, Lalo, de nuevo. Desde ya te digo, Lucho, que te vamos a asignar de la parte de la rotación, que vamos a asignarte también y podrás completar esta y agregar nuevas cosas que sé de tu amplia experiencia. A la orden, como siempre. Por ahí está Carlos, creo. Ya, Carlos, ¿cómo estás? Un abrazo a Lucho, saludos a todos, Gerardo, gracias por la invitación y saludos a tus estudiantes ahí. Yo lo estaba viendo y todos están muy despiertos con la gran conferencia aquí de Lucho que vino al final, así que vamos a ver si no los dormimos ahora. Listo. Carlos, gusto en oírte. Hasta luego, muchachos. Nos vemos. Gracias, doctor. Hasta luego. Bueno, yo quiero brevemente dar. El doctor Carlos Barba es también egresado de la Facultad de Medicina. El doctor Carlos Barba es compañero mío, no sé si eso es bueno o malo decirlo, por los años que tenemos de graduados. El doctor Carlos Barba es miembro del capítulo de honor Sigma Lambda de la Facultad de Medicina. Es cirujano entrenado en los Estados Unidos.
y además trabaja en Texas. Él tiene una amplia experiencia en cirugía bariátrica, ahora en cirugía robótica, y es la clase que queremos que los presente a todos nosotros porque sabemos que es el futuro. Bienvenido, Carlos. Carlos ya es profesor regular de la asistente clínico de la Facultad de Medicina y lastimosamente la pandemia nos ha hecho quedarnos acá porque ya el doctor tenía planeado una rotación en el centro o varios centros que él trabaja allá en Texas, lo cual agradecemos mucho y que esperemos que después de esta pandemia pueda ser toda una realidad. Bienvenido.